Londres, 1888. Entre callejones oscuros y niebla interminable, un nombre se susurra aún con miedo: Jack el Destripador. ¿Quién era? ¿Y por qué su sombra jamás desapareció? Era el principio de septiembre, cuando la niebla ya no era solo una capa delgada sobre las calles de Londres, sino un manto espeso que lo cubría todo. Aquella sensación de frío no provenía del aire, sino del horror que se cernía sobre el vecindario. Las primeras muertes habían sacudido la tranquilidad de los residentes, y las autoridades, como siempre, intentaban mantener la calma. Pero nadie podía escapar de lo que estaba ocurriendo. Todo comenzó con la muerte de Mary Ann Nichols, una mujer de la vida alegre y la primera víctima que oficialmente atribuimos a Jack el Destripador. Fue encontrada en la madrugada del 31 de agosto de 1888, en Baxrow, en Whitechapel, Londres. Su cuerpo fue hallado por Charles Cross, un carretero, mientras caminaba hacia su trabajo alrededor de las 3:40 de la madrugada. Cross inicialmente creyó que era un bulto de ropa tirado en la calle, pero al acercarse, descubrió que se trataba del cuerpo de una mujer, convirtiéndose en el primer testigo de un macabro asesino serial. Como policía tenía el deber de recoger todas las pistas posibles. Así pues, identificamos a la mujer por una cicatriz en la lengua y una descripción física que coincidía con la de una mujer conocida en la zona. Era madre de 5 hijos y había caído en la indigencia debido al alcoholismo y la pobreza. En la noche de su muerte, había sido vista borracha y sin dinero, buscando un lugar donde dormir. Mis colegas y yo nos dimos cuenta de que el cuerpo de Nichols aún estaba tibio, lo que indicaba que el asesinato habría ocurrido hace muy poco tiempo. Su ropa estaba levantada, dejando expuesta la parte inferior de su cuerpo, lo que sugería una intención de humillar o degradar a la víctima además de matarla. Su abdomen había sido brutalmente cortado y mostraba signos de haber sido desmembrado. Parte de sus intestinos sobresalían de la incisión, además de tener 2 profundos cortes en el cuello, realizados con un cuchillo afilado. Uno de los cortes casi había llegado hasta la columna vertebral, mostrando la ferocidad con la que fue atacada. A pesar de la brutalidad, no había signos de lucha ni desorden en la escena, lo que sugería que el ataque fue rápido. Cuando los médicos analizaron el cuerpo, se logró deducir que los cortes eran precisos, como si el responsable tuviera estudios sobre la anatomía humana y la medicina. Realmente fue decepcionante no encontrar pistas ni indicios que nos lleven hacia el asesino. No había armas en la escena, ni rastros claros del asesino, como huellas, cabellos o sangre distinta a la de la víctima. Además, el área estaba llena de movimientos nocturnos debido a la vida callejera de Whitechapel, lo que hacía muy difícil identificar a un sospechoso sin ser señalado directamente por alguien. Una carta con un título que decía "Querido jefe" llegó poco tiempo después del asesinato de Mary Ann Nichols. En esta carta, el autor se burla de la policía, asegurando que nunca será atrapado. También menciona un detalle macabro: amenaza con cortar las orejas de la próxima víctima. El remitente se hacía llamar Jack el Destripador. La carta decía exactamente así: Querido jefe, me divierto mucho viendo cómo la policía trabaja tan duro para dar con la pista correcta. Hasta ahora no me han atrapado. Me pregunto si les parecería divertido que les dé una pequeña ayuda. Estoy muy bien con mi cuchillo. Me propongo empezar de nuevo. Muy pronto escucharán sobre el trabajo divertido que he hecho. El último trabajo estuvo bien, pero no terminé con las orejas de la señora. La próxima vez cortaré una de ellas y se la enviaré a los policías, solo para divertirme. Mantenga esta carta hasta que haga algo más. Luego publíquela. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quiero volver a trabajar de inmediato si tengo la oportunidad. Buena suerte. Atentamente, Jack el Destripador. No se preocupe, no he lavado mi tinta roja de las manos. Después de todo, mi tinta roja es sangre,
Ja, ja. La próxima vez utilizaré los oídos de las damas como recordatorio. Digan que sí. ¿No sería encantador? Aunque inicialmente lo tomamos como una broma, el descubrimiento posterior dio credibilidad al mensaje. Poco tiempo después recibimos otra noticia informándonos sobre un cuerpo encontrado por John Davis, un inquilino de la casa. Contó que salió al patio para comenzar su día y se topó con la horrorosa escena. Al llegar al lugar, confirmamos que se trataba de otra mujer que, al igual que la primera víctima, se dedicaba a la prostitución. Su nombre era Annie Chapman. El cuerpo fue descubierto en la madrugada del 8 de septiembre, alrededor de las 5:30 am, en el patio trasero de una casa de alojamiento. Su cuerpo estaba acostado sobre la espalda, con las piernas flexionadas y separadas. Su falda estaba levantada hasta la cintura, exponiendo completamente su abdomen mutilado, y una vez más en un aparente acto de degradación hacia la víctima. Este crimen resultó ser aún más macabra que el anterior. Su garganta había sido cortada profundamente de lado a lado, de manera tan precisa que casi había decapitado el cuerpo. El abdomen de Annie estaba brutalmente abierto, y varios órganos internos habían sido removidos. En particular, se notó que su útero había sido extraído, lo que nos llevó a especular que el asesino tenía un interés específico en ciertas partes del cuerpo. Cerca del cuerpo se encontraron algunos objetos que Annie llevaba consigo: un pañuelo rojo alrededor del cuello que no había sido tocado, un peine y un fragmento de sobre con un sello postal. También llevaba unas monedas en la mano, lo que sugería que había estado tratando de ganar algo de dinero justo antes del ataque. Al igual que en el caso de Mary Ann Nichols, no hubo evidencias de que Annie Chapman hubiera luchado contra su atacante. Esto hizo suponer que el asesino podía inmovilizar rápidamente a sus víctimas, ya fuera por fuerza física, intimidación o algún tipo de estrategia. Esto volvió a sugerir que el asesino tenía conocimientos médicos o anatómicos, o al menos una habilidad notable con cuchillos. El hecho de que el útero hubiera sido removido con precisión en un periodo de tiempo tan corto asombró a los doctores. Aunque esta vez obtuvimos algo más. Un testigo llamado Elizabeth Long declaró haber visto a Annie Chapman hablando con un hombre aproximadamente a las 5:25 am, poco antes de que se encontrara su cuerpo. Según ella, el hombre parecía de unos 40 años, con cabello oscuro, vestía un abrigo oscuro y llevaba un sombrero de ala ancha. Ella afirmó haber oído al hombre decir, ¿quieres?, a lo que Annie respondió afirmativamente, pero por ahora era todo lo que teníamos. Las mujeres de Londres, temerosas de ser las próximas víctimas, se refugiaban en sus casas, aunque no por mucho tiempo debido a que éstas tenían que trabajar para subsistir. Por otro lado, los hombres se mantenían alertas, en la espera de algún indicio que los condujera al asesino. Pero, como un cruel recordatorio de que la tragedia aún no había llegado a su fin, una nueva carta apareció. La segunda carta fue recibida por un periódico local, y sus palabras estaban teñidas con una dosis de veneno. Esta vez, Jack no solo describía el asesinato con detalles perturbadores, sino que añadía algo más: una sensación de control absoluto sobre la vida y la muerte de sus víctimas. La carta se abría con una declaración fría. ¿Por qué no han entendido aún? Yo soy el que manda aquí. Ustedes, los inútiles, están demasiado ocupados buscando pistas para ver lo obvio. Nadie puede atraparme, y lo sé. No importa cuántos vengan. Sus esfuerzos serán en vano. La carta continuaba, describiendo con lujo de detalles lo que hizo con Annie Chapman, el corte limpio a través de su abdomen, cómo extrajo las entrañas sin prisa, casi con dedicación, y cómo la piel de su rostro fue arrancada con meticulosidad. La firma, esta vez, era más compleja. Una figura humana con dos círculos vacíos en lugar de ojos, y una lengua dibujada en forma de V. Todo un mensaje de desprecio hacia las autoridades, es decir, hacia nosotros. La gente de Londres comenzó a murmurar sobre Jack,
y las historias se hicieron más sombrías cada día. Los periódicos publicaban las cartas, pero ninguna pista concreta aparecía. A lo largo de octubre, la ansiedad creció hasta alcanzar niveles insoportables. El destripador no solo se movía por la ciudad, sino que parecía observar cada paso, cada sombra. Una noche patrullando las calles de Whitechapel detuve a una mujer visiblemente ebria en la calle. Su nombre era Catherine Edoves. La detuve porque pensé que era presa fácil para el monstruo que andaba suelto. Sin embargo, al ser un delito menor la liberé a la 1 a.m., tras haberse recuperado obviamente. Aunque no pude dejar de pensar en ella durante el día posterior. Las investigaciones continuaban. Preguntábamos a cada persona cercana a los lugares de los cuerpos encontrados para obtener algún otro detalle, pero al final del día era lo mismo. Nada, nadie había visto nada. Era como si el asesino se esfumara en un instante. De pronto, ocurrió lo que todos temíamos. Una tercera víctima identificada como Elizabeth Stray. Esta vez un poco peculiar ya que solo presentaba un corte en la garganta, sin mutilaciones abdominales, lo que sugiere que el asesino pudo haber sido interrumpido. Más tarde en una investigación profunda y gracias al testigo Israel Schwartz, declaró haber visto a un hombre que parecía estar forcejeando con ella cerca de Dudfields Yard alrededor de las 12:45 am. Nos describió al hombre como de complexión media, con un sombrero oscuro y un pañuelo en el cuello. Poco después, escuchó a Elizabeth gritar, pero no intervino. Minutos después, Lois Demscoot encontró el cuerpo, lo que evidencia que el asesinato ocurrió en un intervalo de apenas 15 minutos. Todo esto me hacía sentir incómodo, por lo que decidí irme a un bar en Mitre Square para procesar toda la información y enlazar pistas, cuando sin previo, escuché gritos provenientes de un señor. Corrí hacia el lugar y lo vi. Tenía unas gruesas gotas de sudor frío. Apenas podía hablar, pero entendí perfectamente de lo que se trataba. Era otro descubrimiento de un cuerpo en una plaza oscura y aislada en el distrito de Aldgate, a la 1:44, es decir a 1 hora de haber recibido la noticia de la víctima anterior. En esta ocasión apenas si se podía mirar el rostro del que hace unos instantes fue una mujer. Presentaba 2 cortes profundos en la garganta, realizados con fuerza suficiente para casi decapitarla, y con la falda levantada como era casi de costumbre. Sin embargo, esta vez fue más allá de lo inimaginable debido a que su rostro había sido desfigurado de manera espantosa. Para empezar, la punta de la nariz había sido cortada, ambos párpados estaban mutilados, su mejilla izquierda estaba desgarrada, con una incisión en forma de V, y su oreja derecha había sido parcialmente seccionada. El abdomen estaba completamente abierto. Sus intestinos habían sido extraídos y colocados sobre su hombro derecho, y varias partes de sus órganos internos, incluidos un riñón y parte de su útero, habían sido removidos y aparentemente llevados por el asesino. Pronto descubrí que el cuerpo pertenecía a la mujer que había detenido hace un día. No había duda, era ella. No la pude reconocer al instante debido a las mutilaciones que presentaba, pero definitivamente era Catherine Edoves. La pobre mujer no pudo escapar de su destino. Comenzamos entonces a interrogar a varias personas cercanas hasta que dimos con un vigilante nocturno llamado Joseph Lavent, que aseguró haber visto a una mujer, que se cree era Catherine, hablando con un hombre en la entrada de Mitre Square poco antes del asesinato. Describió al hombre como de unos 30 años, de estatura media, con un bigote y vestido con ropa oscura, pero no pudo identificarlo más allá de eso. Catherine fue encontrada apenas 15 minutos después de haber sido vista con el hombre, lo que nos dice que el asesinato fue realizado con extrema rapidez como de costumbre. Al menos en esta ocasión hubo más pistas, ya que encontramos un trozo del delantal de Catherine a aproximadamente 400 metros de la escena del crimen. El trozo estaba ensangrentado, lo que nos llevó a creer que el asesino lo usó para limpiarse las manos antes de huir, pero eso no es todo. Cerca del lugar donde se encontró el delantal, en una pared, había un mensaje escrito con tiza que decía: "Los judíos son los hombres que no serán culpados de nada". Decidimos ocultar ese mensaje lo más pronto posible para evitar tensiones antisemitas en la zona. Después de la muerte de Catherine, una nueva carta fue recibida. Esta vez,
El tono era diferente, menos burlón y más sombrío. Jack parecía más introspectivo, como si estuviera disfrutando no solo de la muerte, sino de los efectos que su presencia estaba causando en la ciudad. Esta carta, titulada como Atrevido Jackie, menciona los asesinatos de Elizabeth Stride y Catherine Edoves, ocurridos la misma noche, refiriéndose a ellos como un doble evento. También se burla de la policía por no poder detenerlo. No me atraparon, querido jefe. Ese fue un buen trabajo del doble evento anoche. Lastimé a la señora y no tuve tiempo de terminar. Me temo que volveré pronto. Gracias por mantener la última carta hasta que lo hice de nuevo. Atentamente, Atrevido Jackie. La carta se examinó con detenimiento. Se descubrió que el papel estaba oscuro, que no era solo sangre. Algunos forenses sugirieron que podría haber sido alguna clase de veneno, aunque nadie pudo identificarlo con certeza. Jack no solo dejaba atrás cadáveres, también dejaba un juego psicológico detrás de cada muerte. Parecía disfrutar viendo cómo la policía intentaba, sin éxito, descifrar su próximo movimiento. A medida que avanzaba el mes, la tensión crecía en la ciudad, y las cartas se volvían más directas, más desafiantes. Comenzamos a recibir más cartas, pero ahora dudábamos de la autenticidad de estas. Había rumores de que estas cartas eran vistas siendo enviadas por periodistas o bromistas buscando aumentar el impacto mediático del caso, mientras había otras cartas las cuales no dudábamos de su veracidad. Estas detallaban minuciosamente partes del cadáver y del asesinato, por lo que solo pudo escribir el verdadero destripador. Pasaron los días hasta que llegó ese día, 9 de noviembre de 1888. Investigamos otro caso de brutal asesinato. Siempre que escuchábamos de una prostituta asesinada se nos revolvía el estómago a mis colegas y a mí. El propietario de la vivienda, John McCarthy, envió a su empleado Thomas Bowie a cobrar el alquiler atrasado de Mary Kelly, quien debía varias semanas. Bowie llegó alrededor de las 10:45 de la mañana y, al no recibir respuesta al tocar la puerta, se asomó por una ventana rota cubierta con una cortina. Lo que vio lo dejó horrorizado: el cuerpo desmembrado y mutilado de Mary Kelly sobre la cama. Fuimos rápidamente al lugar y lo que vimos fue peor que el último caso registrado. Al parecer cada asesinato era peor que el anterior. El estado del cuerpo de la mujer identificada como Mary Jane Kelly presentaba extrema mutilación. El rostro de Mary estaba completamente desfigurado, con cortes profundos que la hicieron irreconocible. Sus ojos habían sido arrancados y la piel de sus mejillas estaba destruida. Su abdomen estaba completamente abierto, y los órganos internos habían sido removidos y esparcidos por la habitación, algunos colocados sobre la mesita de noche y otras superficies cercanas. El corazón faltaba y nunca fue encontrado. Sus extremidades inferiores mostraban cortes profundos, aunque no fueron amputadas. Las manos estaban parcialmente dañadas. Mary yacía desnuda sobre la cama, en posición recta, con la cabeza hacia un lado. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, y los tejidos de la cama estaban empapados con ella. La pequeña habitación estaba cubierta de sangre, con salpicaduras en las paredes, el suelo y el techo. La carta que siguió al asesinato de Mary Kelly, la última víctima conocida de Jack el Destripador, fue la más perturbadora de todas. Esta última carta, titulada como Desde el infierno, fue una muestra más de su naturaleza sádica. El autor declara que ha asesinado a mujeres y menciona específicamente que ha freído y comido parte del riñón de una de sus víctimas. La carta llegó acompañada de una caja con un trozo de riñón humano preservado en alcohol, lo que le dio un carácter aterrador y más creíble. El contenido de la carta era el siguiente: Desde el infierno, señor Lusk, le envío la mitad de un riñón que tomé de una mujer. Lo conservé para usted. La otra parte la freí y me la comí. Estaba muy rica. Puedo enviarle el cuchillo ensangrentado con el que lo saqué si espera un poco más. Firmado,
Atrápeme cuando pueda, señor Lusk. La carta estaba cubierta de manchas oscuras, y algunos testigos decían haber visto lo que parecía ser una serie de ojos dibujados en ella, sus pupilas dilatadas, como si miraran directamente al que la leyera. Nadie pudo comprender qué significaba. Curiosamente, esta carta no utiliza el famoso alias, lo que nos ha llevado a cuestionar si fue escrita por el verdadero asesino o por un imitador. Las cartas dejaron de llegar poco después de la muerte de Mary Kelly, al igual que los asesinatos. Si soy sincero, era incapaz de comprender la magnitud de los crímenes. Era un asesino invisible, un espectro que se desvaneció en la oscuridad. Las calles de Londres nunca fueron las mismas, y las historias sobre Jack el Destripador seguirían siendo un misterio, mientras las cartas continuaban siendo publicadas, cada una más aterradora que la anterior. Aunque las cartas cesaron abruptamente, la sombra de Jack no se desvaneció. Londres se convirtió en un lugar de constante vigilancia, un barrio plagado de murmullos, sospechas y miedo. La gente temía salir después del anochecer, las mujeres evitaban caminar solas, y los hombres, antes valientes, se mostraban asustados. Sin embargo, algo no encajaba, algo estaba fuera de lugar. Las víctimas no solo eran mujeres pobres y vulnerables, sino que cada asesinato estaba cuidadosamente ejecutado, cada escena del crimen estaba tan meticulosamente alterada que dejaba ver la mente calculadora de quien lo cometía. A medida que pasaron los años, las supuestas cartas de Jack dejaron de llegar a los periódicos, y el miedo de Londres fue olvidado en gran medida por la historia. Los asesinatos de la época pasaron al olvido. Sin embargo, una nueva carta apareció, mucho tiempo después, algo que nadie esperaba. Fue enviada a un pequeño periódico local, con una fecha que nadie entendía. Era el principio del siglo XX, y la carta estaba escrita con una caligrafía suave, que contrastaba con la furia de las anteriores. En su interior, el supuesto Jack no solo hablaba de los asesinatos, sino que describía, en detalle, las vidas de las víctimas, sus sueños rotos y la miseria que las había llevado a las calles. Lo que no entienden es que la ciudad nunca me olvidó. Ellos temen la muerte, pero yo soy su constante. No he dejado de caminar entre ustedes. ¿Creen que se libraron de mí? Yo soy el que acecha en cada esquina. No lo olviden jamás. El descubrimiento de la carta revivió el pánico. Muchos pensaron que el asesino había regresado, que el ciclo de muerte estaba por comenzar de nuevo. Algunos incluso afirmaban haber visto figuras extrañas en las mismas calles, aquellas donde Jack había cazado a sus víctimas. Los viejos rumores comenzaron a circular entre los residentes, y los periódicos se inundaron de teorías. Aunque estas noticias y cartas las hemos clasificado como falsas, ya que los medios lo veían como una fuente de ingreso, la gente aún temía por sus vidas. Lo que el destripador entendió desde el principio es que su verdadera victoria no radicaba en el asesinato. Su éxito estaba en la impotencia de aquellos que intentaban detenerlo. Al final, nuestra lista de sospechosos nunca se redujo a 2 o 3, pues las pistas siempre fueron insuficientes. Además tuvimos que lidiar con la presión social, ya que la gente nos señalaba de incompetentes. Los años pasaron, y con el paso del tiempo, el caso de Jack el Destripador fue relegado a las páginas de los libros de historia, un caso sin resolver que dejó más preguntas que respuestas.